Bienvenidos a esta nueva clase de noveno grado. Este día hablaremos de la lección 3.1. El tema de la lección es factorización de polinomios. Analizando el problema inicial, nos dice que Antonio construirá un rectángulo con las siguientes piezas. Aquí vemos dos piezas que tienen un área de x cuadrado y cada lado mide x. Por ser un cuadrado, tenemos que este lado mide x y este otro lado mide x. De la misma manera este lado mide x y este lado mide x. Sin embargo, tenemos tres piezas que son rectangulares. La base mide 1 y la altura mide x. Entonces nos piden que establezcamos cómo va a quedar el rectángulo, cuál es el área total y cuáles son las medidas de la altura. Tenemos esas tres preguntas. ¿Cómo quedará el rectángulo? ¿Cuál es el área total? ¿Y cuáles son las medidas de la altura? Entonces, analicemos cómo solucionaríamos este problema viendo la respuesta que nos da el libro del planteamiento de este problema. En el literal A leemos que el lado de los cuadrados azules, es decir, tengo estos dos cuadrados azules, la altura de estos cuadrados va a ser igual a la altura de los rectángulos. O sea, es decir, esta altura coincide con esta altura. Por lo tanto, hacemos coincidir esas alturas para que nos quede un rectángulo. El literal B dice que el área de toda esta figura, el área de toda esa figura, va a ser igual a la suma de las áreas de cada uno. Es decir, x cuadrado más x cuadrado más x más x más x. ¿De dónde sale x cuadrado? Es esta área. ¿Por qué? Porque es un cuadrado que tiene x por x cuadrado. Igual va x por x, pero aquí tiene base 1 y altura x. ¿Cuánto mide esta área? 1 por x, x. Entonces aquí cada una de estas áreas mide x. Al sumar esas áreas, x cuadrado más x cuadrado más x más x más x, entonces nos va a quedar un área de 2x cuadrado más 3x. Ahora, ¿qué es 2x cuadrado? Es básicamente 2x cuadrado sería toda esta parte y 3x sería esta parte. Los tres rectángulos tienen un área de 3x y los dos cuadrados tienen un área de 2x cuadrado. Por lo tanto, el área de esa figura será 2x cuadrado más 3x. Ahora, veamos que la altura mide x, porque la altura es esto. Pero la base mide x más 1 más 1 más 1. Entonces la base mide 2x más 3. Entonces, ¿cuáles son los factores para esta área? ¿Cuáles serían los factores de esta área? ¿Qué multiplicamos para encontrar esta área? Bueno, multiplicamos x por 2x más 3. Entonces, como vemos aquí al final, en esta parte del texto nos muestra que el área 2x cuadrado más 3 tendrá estos dos factores, la altura x y la base 2x más 3. Bueno, veamos la conclusión. Leamos la conclusión. Al proceso que consiste en expresar un polinomio como producto de polinomios más simples se le llama factorización. Y veamos el ejemplo que vimos anteriormente. Si dice, por ejemplo, 2x cuadrado más 3x se factoriza como el producto de x multiplicado por el factor 2x más 3. En este caso tengo un monomio multiplicado por un polinomio. A cada uno de los polinomios x y 2x más 3 del producto se le llama factores. La factorización es el proceso inverso al desarrollo de un producto. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente nosotros estuvimos analizando el desarrollo de un producto. Entonces nos daban dos factores, por ejemplo nos daban x y nos daban otro factor que era 2x más 3 y encontrábamos el producto.
A partir de ahora, en esta etapa que se llama factorizar, lo que vamos a hacer es lo contrario. Nos van a dar el producto y nosotros tenemos que encontrar los factores. Bueno, quiere decir que vamos a explicar de nuevo este cuadrito que está acá. Y esto tiene que ver con la explicación que está en este rectángulo blanco. Anteriormente, nosotros hacíamos una operación de multiplicación de productos. Nos daban un factor que es X. Ya sabemos que cuando una letra o un número está a la par de un paréntesis, se está multiplicando. Y nos daban otro factor, 2x más 3, que es el factor que está dentro del paréntesis. Entonces nos daban esos dos factores y nosotros hacíamos la multiplicación, ¿verdad? X por 2x, 2x cuadrado. X por 3x, 3x. Entonces, eso es desarrollar un producto. Nos dan los factores y encontramos el producto. Lo que hicimos en el ejemplo anterior fue factorizar. Nos daban el producto y nosotros encontrábamos los factores. Lo hicimos de manera gráfica. Armamos el rectángulo y luego encontramos el área del rectángulo y a partir del área del rectángulo encontramos el valor de la altura, que era el primer factor, y el valor de la base, que era el segundo factor. Bueno, vamos a analizar el literal B del ejercicio número 1, porque el literal A es un poco diferente al ejemplo que pone el libro. Si nosotros leemos el enunciado, dice, en cada literal forma un rectángulo con las piezas dadas y escribe el área como producto de la altura por la base. Entonces aquí tengo un cuadrado, tengo otro cuadrado, tengo otro cuadrado y tengo un rectángulo. ¿Cuánto mide este lado? X. ¿Y cuánto mide este lado? X. Porque es un cuadrado. En los cuadrados todos los lados miden igual. ¿Cuál es el área? X por X, X cuadrado. Y aquí, ¿cuánto mide la base? 1. ¿Cuánto mide la altura? X. ¿Cuánto mide el área de este rectángulo? X. Porque 1 por X, X. Entonces, ¿cuál será el área total al formar este rectángulo que vemos aquí abajo? El área total va a ser igual a X cuadrado más X cuadrado más X cuadrado más X. Y eso nos da 3X más X. 3X cuadrado más X. Ese es el área total de este rectángulo que hemos formado acá. Lo que nos piden es encontrar o expresar esa área en los dos factores que son en este caso la altura y la base. Esos son los dos factores porque si yo multiplico la altura por la base me dará el área total de esta figura geométrica, porque esa es la fórmula para encontrar el área de un rectángulo. Entonces veamos acá que la altura ¿cuánto mide? X. Y la base ¿cuánto mide? X más X más X más 1. Entonces esto es 3X más 1. Y esto es lo que tenemos acá dentro del paréntesis. Entonces, la altura mide X y dijimos que la base mide 3X más 1. Y ahí tenemos ya el literal B ya resuelto. Bueno, analicemos el ejemplo del literal A. Aquí tengo 2 cuadrados y 4 rectángulos. El área de los cuadrados es X cuadrado y el área de cada rectángulo es X. Entonces, al unir, ¿verdad? Esta figura la podemos unir de esta manera y podemos encontrar el área. El área será la suma de X cuadrado más X cuadrado más X más X más X más X. ¿Cuál va a ser el área de esa figura? El área va a ser 2X cuadrado más 4X. Por lo tanto, pudiéramos decir que la altura es X y la base mide 2X más 4X. Y es cierto, pero aquí tengo un problema y es que
yo tengo que expresar los factores siempre con números primos. Y en este caso, este 4 no es un número primo. Entonces, esta respuesta estaría bien, pero no es la apropiada. Siempre tengo que verificar si todo lo que está dentro del paréntesis son números primos. Este 2 es un número primo, pero este 4 no. Ahora, ¿por qué razón gráficamente, cómo gráficamente puedo demostrar eso? Bueno, sabemos que esta es la altura y sabemos que esta es la base. Pero al demostrarlo gráficamente, lo vamos a hacer así. Vamos a construir esa misma figura, pero vamos a invertir las piezas. Y entonces nos queda que los dos cuadrados quedan acá y los 4 rectángulos quedan acá. Entonces aquí ya cambió. ¿Cuánto es la altura? 2x. ¿Y cuánto es la base? X más 2. ¿Cómo van a quedar los factores? 2x multiplicado por x más 2. Y entonces aquí vemos que el 2 es un número primo. Y esa sería la manera correcta de expresarlo. Veamos lo que nos pide el siguiente numeral. El siguiente numeral es bien sencillo. Solo nos pide, identifica los factores de los siguientes productos de polinomios. En el literal A, ahí tengo un factor, otro factor. Literal B, un factor, menos x. El otro factor es 3x más 2. El otro factor es lo que está dentro del paréntesis. Aquí tengo dos factores. El primer factor es lo que está dentro del paréntesis y el otro factor es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, tengo dos factores que son polinomios. Y aquí hay algo, tengo un polinomio x menos 1, x menos 5, tengo otro polinomio 2x menos 1 y tengo un tercer factor que es un monomio, es 3x. Ahora, noten esto, que yo puedo tener factores que sean polinomios o puedo tener factores que sean monomios. Bueno, esto es todo lo de la clase. Les agradezco su atención.